y vamos a continuar con esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo a lo largo de estas últimas semanas y hoy quiero continuar con esta serie que se llama Reyes y Sacerdotes, y estamos hablando de nuestra identidad, la identidad no de los cristianos, la identidad de los seres humanos. Cuando Dios diseñó al ser humano, no diseñó cristianos, diseñó humanos, ¿ven? Humanos en general. Él no estaba pensando quiénes van a ir a una iglesia, quiénes no van a ir a una iglesia, quiénes van a ser cristianos y quiénes no. Cuando nos diseñó a su imagen y conforme a su semejanza, punto. A todos los seres humanos. Así es que no importa si esta es la primera vez que tú vienes a una iglesia y que escuchas una palabra como esta, créeme, estoy hablando de ti también. Estoy hablando de mí, estoy hablando de todas las personas que estamos en este lugar, sin importar cuánto conocimiento tengas de la Biblia, qué tanto hayas estado o no en una iglesia. Esta palabra que hoy y que hemos estado trayendo a lo largo de estas semanas también es para cada uno de los que estamos en este lugar. Así es que, ¿estamos listos? Hoy quiero continuar. Ya hemos estado viendo esto de la identidad, cómo fue que Dios nos diseñó, cuáles son estas dos partes o estas dos funciones que Dios le dio al ser humano como rey y como sacerdote. Como sacerdote para conectarse con lo eterno, para conectarse con lo espiritual, y no es propio de los cristianos. Todos los seres humanos tenemos ese sentido de trascendencia, es decir, no solamente somos conscientes de lo que vemos o de lo que percibimos a través de nuestros sentidos. Hay algo dentro de nosotros que nos ayuda a percibir cosas que son invisibles, cosas que no podemos ver, que no podemos tocar, que no se escuchan con nuestros oídos, pero que sabemos que hay algo más allá, que tiene que haber algo que trasciende al mundo material. Bueno, esa es la parte que Dios puso en nosotros, que la palabra de Dios nos dice: pusiste eternidad en el corazón de los hombres. Y entonces Dios nos hizo con esa cualidad sacerdotal, es decir, de poder conectarnos con lo eterno. Nadie más, ninguna otra forma de la creación tiene esa capacidad para conectarse con lo eterno. Ni los animales, ni las plantas, ni ninguna cosa creada, a excepción de los hombres. Porque un sacerdote es un mediador, es alguien que conecta dos partes que por sí solas no se pueden conectar completamente. Por eso Dios nos hizo así, como sacerdotes, porque su idea es que toda la creación se conecte con Dios a través de nosotros. Muy bien, por eso es que nosotros podemos ser conscientes de lo invisible, podemos razonar, podemos amar, ¿ok? Tenemos esas emociones, esa vida emocional, porque Dios nos diseñó de esa manera. Pero luego está la otra parte, que es el gobierno, que es el rey, que está conectado directamente con la tierra, con el mundo material, con todo lo que podemos ver, y nos hizo para que nosotros gobernáramos. El domingo pasado hablábamos, ¿verdad?, de este pasaje: le hiciste poco menor que un Dios, pero lo coronaste de honra y de gloria, y lo hiciste Señor de las obras de tus manos, y todo lo pusiste debajo de sus pies. Y hablábamos de esa identidad como reyes, para conectarnos con la tierra, para conectarnos con el mundo a través de un gobierno delegado de Dios. No somos reyes absolutos, no, somos reyes delegados por parte de Dios para gobernar de acuerdo a lo que recibimos de Él. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la misión que tenemos, porque no es nada más saber: soy sacerdote y soy rey. Wow, qué bien se escucha eso, qué bien me siento, ¿verdad? Antes yo no era nadie, sentía que no era nadie, pero hoy sé a través de la palabra que soy sacerdote y soy rey. Eso se siente muy bien, pero no es nada más para eso. Hay una misión, hay un porqué, hay un propósito que se tiene que cumplir. Esas capacidades y esas cualidades que Dios puso en el ser humano tienen una razón, y el recuperar esa identidad para nosotros tiene un objetivo. Hay una razón para eso, y hoy vamos a hablar de esto. Quiero llevarte ahí en la escritura al libro del profeta Ageo, y
y vamos a leer en el capítulo número 1 y vamos a estar viendo este primer capítulo, algunas partes, porque es una historia, es una parte de la historia del pueblo de Israel que nos va a enseñar bien profundo este concepto de reino y sacerdocio, este concepto del propósito de la identidad que Dios nos dio a nosotros. Así es que vamos a leer allí en el libro del profeta Ageo y vamos a leer el capítulo primero y vamos a enfocarnos en primer lugar en el versículo 14. Así que ve conmigo allí si tú traes una Biblia, y si no, aquí va a estar apareciendo el pasaje a mis espaldas para que todos juntos podamos leerlo. ¿Te parece? ¿Estamos listos? Dice así en el nombre de Jesús: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, que era gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, que era sumo sacerdote, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar en la casa de su Dios, el Señor de los ejércitos. Vamos a analizar esta historia y vamos a aprender principios bien valiosos para el tema que estamos nosotros estudiando juntos, y que nos van a ayudar a saber qué hago con esto, de qué se trata esto de ser rey y ser sacerdote. ¿Podemos orar juntos un momento? Cierra tus ojos y simple y sencillamente dile: Señor, si hay algo que me quieras decir a mí hoy, aquí estoy, quiero escucharte. Señor, te damos gracias por la bendición de tenernos unos a otros, de estar juntos como familia, y sobre todo, Señor, que cuando nos reunimos en un mismo corazón, tú estás en medio de nosotros. Y como parte de la obra que haces en medio de nosotros es traer alimento a tu familia. Tú traes alimento a través de tu palabra a cada uno de nosotros. Señor, hoy queremos recibir ese alimento en nuestra vida, que nos transforme, que nos cambie la mente para que también transforme nuestra vida entera. Hoy nos ponemos en tus manos, te entregamos de manera voluntaria aquello que me pueda estorbar, aquello que me pueda distraer, todo pensamiento, toda idea, todo pendiente que haya dejado por ahí, Señor, cualquier cosa que me pueda distraer. Hoy te la entrego, Señor, porque quiero recibir esa palabra que has preparado para mí en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Esta reflexión que quiero compartir con ustedes hoy, le titulé Misión Reconstrucción. Así se llama, Misión Reconstrucción. Y le decía que durante esta serie hemos hablado acerca de la identidad que Dios nos dio como reyes y sacerdotes. Te lo digo otra vez. El sacerdocio representa nuestra dimensión espiritual. Fuimos creados para conocer a Dios. Y a Dios se le puede experimentar espiritualmente, porque la palabra dice que Dios es espíritu. Podemos adorarlo, podemos escuchar su voz y podemos reflejar su imagen. La razón de tener relación con Dios en este sentido es que lo reflejemos a Él. Y el reinado representa nuestra responsabilidad ante el mundo material. Administrar, ordenar, cultivar, darle estructura al mundo y aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, que lo administremos, que lo lideremos de manera correcta. El sacerdote se acerca a Dios y recibe dirección. El rey toma esa dirección y la convierte en decisiones, en estructuras y en acciones concretas. ¿Sí? Más o menos. El sacerdote se acerca a Dios, recibe la instrucción y como reyes la ponemos en marcha. El sacerdote contempla el modelo celestial, pero el rey trabaja para que ese modelo se manifieste aquí en la tierra. Por eso tenemos ambas naturalezas funcionando a la par dentro de nosotros. Por eso no debemos separar estas dimensiones. El sacerdocio, cuando no tiene reinado, puede quedarse solamente como una mera experiencia espiritual que nunca va a transformar la realidad. Al principio, cuando empezábamos esta serie de reflexiones, hablamos
de cómo la iglesia de repente hemos fallado en cumplir con esa otra parte. Nos quedamos solo con experiencias espirituales y entonces la iglesia, más que en ser la incubadora del reino, se convierte en el refugio de aquellos que sienten que no pueden con este mundo. Aquellos que sienten que no logran arreglar las cosas en su vida y entonces empiezan a meterse solo en lo espiritual y a dejar de lado las cosas materiales. Pero la idea de Dios nunca fue que alienáramos la vida espiritual del mundo material. Lo que yo recibo de Dios no debe quedarse solamente como una mera experiencia emocional o espiritual, sino que tiene que trascender para que transforme nuestra realidad. Pero también el reinado sin sacerdocio puede convertirse en mero activismo. Puede convertirse solo en ambición o en poder humano sin dirección divina. Es importante que ambas cosas funcionen a la par si queremos realmente hacer el reino de Dios. Porque la verdad es que muchas iglesias han tratado de cubrir esta parte del gobierno, del reino, de hacer cosas hacia afuera. Pero no debemos de dejar de cuidar la parte espiritual, porque si no, no tenemos dirección. Es decir, somos reyes, pero reyes delegados, no para hacer nuestra voluntad y por nuestro deseo, sino siendo guiados por el Espíritu de Dios. Por eso las dos partes son necesarias. Una sin la otra siempre termina perdiéndose, siempre termina siendo inefectiva. Necesitamos oración, pero también necesitamos trabajo, necesitamos acción. Necesitamos adoración, pero también requerimos justicia. Necesitamos revelación, pero también necesitamos administración. Por eso el libro del profeta Ageo, lo que leíamos hace un momento, nos narra una historia. Nos muestra claramente la misión del rey y el sacerdote. Y si vamos al principio de este capítulo, vemos cómo la historia entra de esa manera, haciendo un llamado igual, al mismo tiempo para el sacerdote y para el rey. Si vas conmigo allá al primer versículo de este capítulo 1 de Ageo, dice: el día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Es decir, Dios les habla a los dos. Hay un llamado profético, hay un llamado a la acción por parte del profeta Ageo y lo hace para los dos. El Señor le dice: este llamado es tanto para Zorobabel, que es el rey, que es el gobernador, y para Josué, que es el sacerdote. La palabra vino a estos dos personajes, al rey y al sacerdote. Zorobabel representa ese gobierno. Josué representa el sacerdocio. Y Dios le habló a ambos porque la reconstrucción de la casa del Señor no era responsabilidad exclusiva del sacerdote. No, pues es que es el templo, es la cosa religiosa. Pues solamente Josué, ¿verdad? Zorobabel no tiene nada que hacer allí porque su trabajo es otro. Pero no, Dios también llama al rey, también llama al gobernador para que dirija la construcción de la casa. Para ponerlos un poquito en contexto, si no conoces mucho de la historia de Israel, esta historia se sitúa en un tiempo en que Israel estaba regresando de 70 años de exilio en Babilonia. Nabucodonosor se los había llevado y lo que había quedado de Jerusalén eran solo ruinas, pedazos de escombro, casas destruidas, y entre ellos el templo de Jerusalén había quedado en ruinas, estaba destruido. Pero después de 70 años, Dios decide liberar a su pueblo. Hubo varias migraciones, hubo 3 migraciones masivas, 3 grupos que fueron regresando. Bueno, este es el primer grupo que regresa. Es el primer grupo que Dios manda. Y esto es importante. ¿Por qué Dios le manda al primer grupo que regresa a Jerusalén que reconstruyan
el templo. Todo estaba destruido. La muralla alrededor de Jerusalén estaba en ruinas. Las casas de la gente estaban en ruinas. La gente que había quedado ahí en Jerusalén estaba en una situación más que deplorable. Pero Dios les manda primero al primer grupo que vayan y reconstruyan su casa. ¿Okay? Entonces, estos dos hombres tenían una labor importante: reconstruir la casa. Dios necesitaba de nuevo la adoración, pero también necesitaba organización. Necesitaban un altar, pero también necesitaban estructura. Necesitaban sacerdotes que escucharan la voz de Dios, pero también necesitaban reyes que pusieran manos a la obra. Ambos habían dirigido a este grupo que regresó del exilio de Babilonia, y su misión era reconstruir a la nación. Dios quería reconstruir a Israel como nación, pero lo primero que tenían que hacer era reconstruir el templo, y con la restauración del templo reconstruir o restaurar la adoración a Dios. Esa era la consigna, y ahorita vamos a entender por qué. Pero primero tenemos que ver un problema que surgió. Regresaron muy animados, pero empezaron la reconstrucción de la casa, pero pronto se fueron desanimando, se fueron retirando. Cada vez eran menos los que venían a trabajar en la casa, cada vez eran menos los que se acercaban allí, hasta que llegó el momento en que la casa del Señor dejó de ser reconstruida. No sé cuánto tiempo pasaría, si fueron meses, si fueron años, pero dejó de trabajarse en la casa del Señor y todo el mundo se fue a trabajar en sus propias casas. Por eso hoy en el versículo número 2 dice el profeta Ageo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, todavía no es tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Dijeron: oye, todavía no hemos construido nuestras casas, no tenemos dónde estar y ya estamos reconstruyendo la casa de Dios. No, todavía no es tiempo, hay muchas otras cosas que hacer. No dijeron no vamos a reconstruir la casa, dijeron todavía no es tiempo. Si hablaran español mexicano, ¿verdad? Habían dicho ahorita no, joven, ¿verdad? Todavía no es tiempo. Y esta frase puede parecer prudente si pensamos en las condiciones que había alrededor. Podemos decir, bueno, pues sí, mejor construyamos el muro, ¿verdad? Estamos desprotegidos. Puede venir cualquier nación extranjera y nos ataca y nos acaba. O primero vamos construyendo nuestras casas porque pues necesitamos dónde dormir, dónde vivir, si queremos trabajar en la casa del Señor. Y esta frase pudiera sonar prudente, pero muchas veces es una manera sutil de desobediencia. No, más adelante, hermano, más adelante, en otro tiempo, cuando Dios quiera, ¿verdad? Otros usan esa, ¿verdad? Le echan la culpa a Dios, cuando Dios quiera, para no decir todavía no quiero yo. Cuando tenga más recursos, cuando terminemos nuestros propios proyectos, cuando mi vida esté más ordenada, cuando yo esté mejor. Y casi nunca decimos, no quiero obedecer a Dios. Lo que decimos es, todavía no es el momento, todavía no es tiempo. Pero quiero dejar una palabra en tu corazón, hermano, y espero que la puedas recordar. La obediencia postergada termina convirtiéndose en desobediencia. Amén. Ese decir sí, pero luego realmente no es obediencia, es desobediencia. Una obediencia que se posterga. Todavía no, sí lo voy a hacer. Es como cuando vamos, ¿verdad? Y que alguien nos debe dinero y luego vamos y le cobramos, ¿verdad? Y no nos quiere pagar y se cumple el plazo. Y yo no sé a ti, pero a mí sí me da como que, ¿no? Cuando te dices que sí te voy a pagar, ¿no? Te dije que no te voy a pagar, te dije que sí te voy a pagar, pero no te paga. Como la negrita de mis pesares, ¿verdad? A todos le dicen que sí, pero no le dice cuándo. Y así estamos a veces nosotros con Dios. Sí, Señor, sí lo voy a hacer, pero ahorita no. Más adelante, cuando ya pueda más,
cuando ya tenga recursos, cuando haya salido de esta circunstancia en la que estoy. Ahorita no, más adelante. Y así estaban los moradores de Judá, los que habían regresado con la finalidad de reconstruir el templo. Todavía no es tiempo. El pueblo había regresado con entusiasmo, pero la oposición, el cansancio, las dificultades, pues fueron apagando el ánimo de la gente. Dejaron de trabajar en la casa de Dios y comenzaron a concentrarse solamente en sus propios asuntos. Y esto pudiera haber sonado prudente en un principio. Tenemos que arreglar nuestras casas, tenemos que tener dónde vivir. Pero ¿sabe? Dios no puede ser burlado. Dios se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando, por dónde iba la cosa. Si vamos al versículo número 4 de este capítulo primero, dice: ¿acaso sí es tiempo de que ustedes habiten en sus casas artesonadas y de que esta casa esté desierta? ¿Sabe, mis hermanos? El problema no era que tuvieran casas. Dios no estaba en contra de que tuvieran casas. No está en contra de que trabajemos. Dios no está en contra de que cuidemos a nuestra familia. Tampoco está en contra de que mejoremos nuestra vida. El problema, mis hermanos, es el orden de las prioridades. Amén. El orden de las prioridades. Y cuando nosotros no entendemos, no tenemos una idea clara de cómo funciona el reino de Dios, tendemos a creer que Dios es egoísta cuando nos pide que primero atendamos su reino y luego esperemos las otras cosas. Viene a mi mente la historia de aquella mujer, la viuda de Sarepta. ¿Se acuerda? El profeta Elías había dado la palabra de que no iba a llover durante mucho tiempo, y entonces el país comenzó y toda la región comenzó a caer en una escasez tremenda porque no había llovido, no había pasto, no había forraje para los animales, por lo tanto, pues no había comida. Y habían caído en una situación crítica y el Señor manda al profeta y le dice: yo te voy a sustentar. Y manda al profeta, no con una mujer de Israel, sino con una extranjera, la viuda de Sarepta, y le dice: ve, yo te voy a mostrar, porque allí en esa casa, ahí te van a alimentar el resto del tiempo que queda de sequía. Y entonces el profeta llega y encuentra a la mujer, una viuda que vivía solo con su hijo, y estaba recogiendo varitas, estaba recogiendo leña. Y le dice: mujer, ¿qué estás haciendo? Pues aquí estoy recogiendo un poco de leña, tengo un poquito de harina, tengo un chorrito de aceite, voy a hacer un pan cocido a las brasas y va a ser nuestra última comida. De ahí pues nos vamos a dejar morir porque ya no hay nada. Y la orden que le da el profeta a la mujer pareciera ser una cosa de locos, ¿no? Le dice: mira, haz así como dijiste, pero primero hazme un pan a mí, ¿no? Y si la mujer no hubiera sido la viuda de Sarepta, hubiera sido la viuda de Hermosillo, a lo mejor hubieras dicho: ah, mira, qué chulo, ¿no? Qué guapo mi compa, viene, ¿verdad? Pedirme, estás viendo que nomás me queda un poquito y de ahí nos vamos a dejar morir. Lo encima quieres que te dé a ti primero. Dice: hazme primero a mí y luego haz para tu hijo. Pero, si tú lo haces así, yo te prometo que ni la harina te va a faltar, ni el aceite va a escasear. Y hoy nosotros lo leemos y wow, se escucha muy bonito, pero estar en esa situación era otra cosa, ¿verdad? Pero la mujer tuvo fe, creyó y dijo: está bien, lo voy a hacer. Y le hizo primero una parte al profeta y luego hizo para ella. Y la Biblia nos narra el resultado de aquella acción. Dice que durante el resto del tiempo que hubo sequía sobre toda la región, ni la harina escaseó, ni el aceite se acabó. Todos los días tuvieron para comer. ¿De dónde? De la obediencia. Creyó, entendió cómo funcionaban las cosas y obedeció. Y a veces a nosotros nos cuesta tanto trabajo acomodar las prioridades. Siempre pensamos: es que
yo tengo que trabajar para mi familia, es que yo tengo que cuidar a los míos, es que ¿cómo le voy a hacer? Si tu pensamiento es ese, es que no has entendido cómo funciona el reino de Dios. No has entendido. Y fíjate hasta dónde llegaba. La otra parte del engaño tiene que ver con esta palabrita, la palabra artesonadas. Porque el Señor les dice, el problema es que ustedes dicen, todavía no es tiempo de reconstruir la casa de Dios, pero sí tienen tiempo para vivir en sus casas artesonadas. Y la palabra artesonada sugiere que algunos no se limitaban a tener un techo. No estaban diciendo, es que necesito construir mi casa. No estaban pensando en lo básico, estaban invirtiendo en su comodidad, en decoración, en acabados, mientras que la casa del Señor permanecía abandonada. Ya no era construir la casa para poder vivir, no, las casas estaban artesonadas y los gobernantes, ¿verdad? Y Zorobabel y Josué tal vez decían, hey, necesitamos seguir construyendo la casa del Señor. Decía, espérame, todavía no, es que me falta ponerle aquí esta cornisa que necesito, ¿verdad? Necesito ponerle esta vista. Estoy ahorrando para comprar una pintura, ¿verdad? Porque le quiero poner este color aquí. Ya no era lo básico, lo necesario. Eran adornos, eran acabados, era comodidad. No era problema de falta de recursos absoluto. Era que los recursos estaban siendo dirigidos exclusivamente hacia ellos mismos. Y aquí tenemos que detenernos y permitirle a que la palabra también examine nuestro corazón. Porque eso también nos puede estar ocurriendo a nosotros. Podemos estar ocupados construyendo nuestra propia economía, construyendo nuestros planes, invirtiendo en nuestra comodidad mientras dejamos a Dios fuera del centro de nuestra vida. Una pregunta importante que tienes que considerar hoy es, ¿estamos tratando de construir una vida? ¿Estás tratando de reconstruir una vida en la que Dios sea solamente un invitado ocasional? Amén. ¿Para eso reconstruimos nuestra vida? ¿Para que Dios sea un invitado de vez en cuando? ¿O queremos que Dios sea el centro de nuestra vida? ¿Qué queremos? ¿Y la construcción que estás haciendo, si sirve para eso? Pensé que me había quedado sordo. Dije de repente, ay Dios mío. ¿Cómo estás reconstruyendo tu vida? Para que Dios solamente sea un invitado ocasional, que el domingo llega y lo dejo entrar en la sala, ¿verdad? Pero no se puede quedar allí, no me acompaña el resto de la semana, porque no estoy construyendo lo suyo, no estoy construyendo su casa. Dios quería construir su casa. ¿Y por qué Dios estaba tan aferrado a que le construyeran su casa? Bueno, eso tiene una parte importante. El templo no estaba principalmente por ser un edificio. Dios no estaba tan preocupado por el edificio, sino por lo que este edificio representaba. La morada de Dios en medio de su pueblo. Porque el templo en Jerusalén estaba ubicado en el puro centro de la ciudad. Y eso tenía una razón. Recordarle a Judá que Dios debía ocupar el centro de la nación. El templo no solo era el centro de la vida religiosa, hermanos. El templo en Jerusalén era el centro de todo. De la vida económica, de la vida social, de la vida política, de todos los aspectos de la vida de la nación. Y Dios quería que ellos recordaran que no existía nación, que no habría nación hasta que Dios no volviera a estar en el templo. No era el edificio. Hechos 17:24 nos dice una verdad muy importante. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas.
El templo no era tanto para Dios. El templo era para ellos, para que ellos recordaran que Dios tenía que estar en el centro de todo. Para nosotros, reconstruir la casa de Dios significa volver a colocar al Señor en el centro de toda nuestra vida. Dios quiere estar en nuestra adoración, mis hermanos, cada vez que nos reunimos en este lugar, pero también quiere estar en cada decisión que nosotros tomamos en nuestra vida cotidiana. Quiere estar en cada una de nuestras reuniones, pero también quiere estar en tu hogar, en tu casa. Quiere manifestarse en tu oración, pero también quiere manifestarse en tu trabajo, en tu vocación, en tus finanzas y en tu manera de tratar a las otras personas. La misión de reyes y sacerdotes es volver a poner al Señor en el centro de nuestro mundo. ¿Sabes? Cuando un matrimonio ordena su relación de acuerdo a Dios, la casa se está reconstruyendo. La casa se reconstruye también cuando unos padres forman a sus hijos con amor y con propósito. Cuando una persona trabaja con honestidad y trabaja con excelencia, la casa se está reconstruyendo. Cuando un líder utiliza su autoridad para servir y para practicar la justicia, la casa de Dios se está reconstruyendo. No es un edificio. La morada de Dios se hace visible cuando su carácter y su gobierno comienzan a expresarse a través de nuestras vidas en lo cotidiano. Allí es donde la casa comienza a reconstruirse. El domingo pasado hablábamos acerca de la dicotomía, ¿verdad? De un mundo dividido entre lo espiritual y lo material. Y en algún momento alguien tuvo la grandiosa idea de que lo espiritual era bueno y lo material era malo. Per se, que solo el domingo es el día del Señor y el resto de los días son de no sé quién. Que Dios es el Señor de lo espiritual, pero no el Señor de lo material. Y ese se ha vuelto uno de los más grandes problemas de la iglesia, que dividimos la vida entre lo espiritual y lo material. Pensamos que Dios está interesado en la oración, pero no está interesado en mi trabajo, que está interesado en la adoración, pero no en la administración de mis recursos, que está interesado en el templo, pero no en la educación, en la economía, en la política y en el resto de la vida pública. Reducimos a Dios al espacio religioso, a lugares como este, pero la Biblia no separa la vida de esta manera. El Dios que recibe nuestra adoración, hermanos, también observa cada una de nuestras decisiones. No podemos ser sacerdotes dentro del templo y dejar de representar a Dios como reyes fuera de Él. Hello, ¿sí estamos aquí todavía? La experiencia espiritual, mis hermanos, debe transformar nuestra vida material. No se puede quedar aquí. No puede ser solamente un momento de desahogo, de éxtasis emocional y no afectar las cosas que estamos haciendo allá afuera. Perdóname, hermano, te lo voy a decir con mucho amor, pero todavía te lo voy a decir. Eso es hipócrita. Eso se llama hipocresía. Una máscara que me pongo cuando entro a este lugar y que me quito cuando salgo. Eso es solo la mitad de las cosas. Por eso el Señor dijo, le dice ahí en el los versículos 5 y 6 de este primer capítulo de Ageo: piensen bien en lo que hacen. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no entran en calor. Y los que trabajan por un jornal lo reciben en saco roto. El pueblo trabajaba mucho, pero no encontraba plenitud. Sembraba, comía, bebía, recibía salarios, pero toda su actividad estaba desconectada del propósito de Dios. Es posible vivir muy ocupados, pero sentir que no avanzamos. ¿Alguien se ha sentido así alguna vez? ¿O nomás yo? Sentir que trabajas mucho, pero que no avanzas. Es posible tener muchas cosas y no darte cuenta
sentirte vacío todo el tiempo. Es posible ganar dinero y sentir que cae en saco roto, que tiene un hoyo en la bolsa y que por alguna parte se está escapando sin darte cuenta. Y esto no significa, mis hermanos, que toda dificultad sea consecuencia de una falla espiritual. Pero este pasaje en específico, Dios nos está mostrando y le mostraba al pueblo de Israel que había desordenado sus prioridades. Y cuando tú entiendes cómo funciona el gobierno de Dios sobre el universo, que sigue vigente aunque no lo queramos ver, es que por más que te afanes en tus propias cosas, mientras la casa de Dios no sea reconstruida, de nada, ¿me escuchaste? De nada nos va a servir. El problema no era que sembraran o trabajaran. El problema era que hacían todo sin integrar a Dios en su vida cotidiana. Dios no nos llama a abandonar nuestras responsabilidades materiales, sino que nos llama a llevar su presencia y sus principios a cada una de ellas. Sacerdotes, pero también reyes. Ahora, esto no solo estaba afectando la esfera personal de cada uno de ellos, sino que también estaba ocasionando estragos en lo colectivo. La separación entre el sacerdocio y el gobierno también afecta a toda la comunidad. Si vas al versículo 10, dice: por culpa de ustedes, los cielos han retenido la lluvia y la tierra se niega a dar sus frutos. Nuestra relación, tu relación con Dios, nunca será completamente privada. Cuando un padre abandona su responsabilidad, la familia entera lo resiente. Cuando un líder gobierna sin justicia, toda la comunidad lo sufre. Cuando la iglesia se encierra en una espiritualidad desconectada de la realidad y de las necesidades humanas, la ciudad pierde una voz de esperanza. Por eso la reconstrucción no podía quedar solamente en manos del sacerdote. Se necesitaba a Josué para restaurar la adoración, pero también se necesitaba a Zorobabel para poder ejecutar, organizar la obra de la reconstrucción. Y así, de la misma manera, mis hermanos, la construcción del reino no es responsabilidad exclusiva de pastores o de ministros. Un maestro puede construir la casa de Dios en el salón de clases. Un comerciante puede reconstruir la casa de Dios mediante un manejo honesto de los recursos. Un profesionista puede reconstruirla sirviendo con dignidad y con excelencia. Un padre y una madre pueden reconstruir la casa de Dios en su propio hogar. Todos somos llamados a llevar el reino a nuestros espacios de influencia. Dios le da una orden clara y les da instrucciones específicas al pueblo. Dice ahí en el versículo 8: vayan al monte y traigan madera y reconstruyan mi casa. Y la orden tiene tres partes. La primera de ellas: vayan al monte. Su presencia. El monte representa ese encuentro con Dios. Moisés subió al monte a encontrarse con Dios. Elías se encontró con el Señor también en lo alto de un monte. Jesús subía continuamente al monte para orar. Hace unas semanas atrás estuvimos en un tiempo de ayuno y estábamos estudiando juntos este capítulo 24, ¿verdad? Del libro de los Salmos. Y el versículo 3 específicamente hace la pregunta: ¿quién merece subir al monte del Señor? ¿Y quién merece llegar hasta su santuario? Mis hermanos, subir al monte representa apartarnos del ruido que nos impide buscar la presencia de Dios. Esta es la dimensión sacerdotal, lo veíamos también. El sacerdote se mueve en la dimensión espiritual. Entonces, antes de construir algo para Dios, debemos estar con Dios. Antes de transformar nuestro entorno, debemos permitir que Dios transforme nuestro corazón en lo profundo. El viernes compartía con los jóvenes aquí en su reunión la diferencia entre conformarse y transformarse, y como Pablo dice ahí en Romanos:
no se conformen, transfórmense. Porque conformarse conlleva simplemente cuestiones externas. Es solamente algo de afuera. Es meterte en un molde y adaptarte a esa forma. Transformarse es algo que comienza desde lo interno. Es algo que empieza desde lo profundo del corazón y entonces comienza a transformarnos de manera completa y radical. Antes de gobernar, debemos aprender a rendirnos. Querido amigo que hoy estás aquí, quiero hacer un pequeño paréntesis para hablar directamente a tu corazón. Sé que probablemente viniste a este lugar porque hay cosas en tu vida con las cuales no te sientes bien. Hay situaciones, hábitos, conductas, necesidades, problemas, carencias, qué sé yo, que te trajeron a este lugar. Y tal vez viniste a pedirle a Dios que Él te ayude con esa situación que ya no puedes cargar. Pero la realidad es que cualquier reconstrucción que quieras hacer en tu vida, si es tu matrimonio, si es tu salud, si son tus finanzas, lo que sea que quieras reconstruir en tu vida, primero requiere una reconstrucción del corazón. Porque los verdaderos cambios, las verdaderas transformaciones comienzan acá adentro. La presencia de Dios es la que purifica nuestras motivaciones, corrige nuestras prioridades y nos permite contemplar el modelo del cielo para todas las cosas. No podemos construir la casa de Dios solamente con talentos, con estrategias, con recursos humanos. Primero necesitamos subir al monte. Número 2, Él les dijo: traigan madera. Y la madera representa sus principios. Después de subir al monte, ellos tenían que traer allá madera, que era el material con el que se construía la estructura del edificio, era la que lo iba a sostener. Representa esos principios recibidos en la presencia de Dios, su palabra, sus mandamientos, su dirección. No basta con subir y emocionarse, mis hermanos. No se trata de venir aquí al altar y hacerse pedazos. No se trata solamente de venir y hablar en lenguas y emocionarse con una revelación, con una sensación. Necesitamos regresar llevando con nosotros algo con que construir. Jesús dijo ahí en Mateo 7:24: a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica. No solo el que las oye, porque mucha gente se maravillaba de lo que Jesús hablaba, pero no pasaba del asombro. Jesús les dice: aquel que oye mis palabras, pero también las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Paz de Cristo, hermanos. Sí, sabe por dónde va ya, ¿verdad? No basta con escuchar la palabra, debemos ponerla en práctica. Aquí aparece la dimensión del reinado. El sacerdote recibe la palabra, pero el rey la implementa. Si en la presencia aprendimos que Dios es justo, debemos de salir allá y practicar la justicia. Si en la presencia de Dios aprendimos que Dios es fiel, entonces yo debo de ir allá y practicar la fidelidad. Si Dios nos habla acerca de nuestra familia, debemos ir allá a cambiar hábitos, a dejar de hacer cosas y a empezar a hacer otras. La evidencia de que subimos al monte, mis hermanos, es la madera que traemos cuando descendemos. No es el momento que estás aquí. Y claro, yo también lo he experimentado y es precioso estar en un momento en la presencia de Dios, pero esa no es la evidencia. Esa no es la evidencia. Por mucho tiempo nos han enseñado que la evidencia del Espíritu en nuestra vida es hablar en lenguas, pero sabe, hermano, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que la verdadera evidencia de que el Espíritu de Dios está en nosotros se llama fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Amén. La madera con la que construyo la casa del Señor en mi vida. Gobernar no significa ir a controlar a otros. En el reino, gobernar
comienza con ordenar nuestra propia vida bajo la autoridad de Dios. No se trata de ir a decirle a la gente que está mal y que haga esto y que debe hacer el otro. Se trata de ordenar mi vida. Es administrar bien lo que yo he recibido. Es convertir la revelación en una estructura sobre la cual yo voy a construir de manera concreta. Es organizar, es establecer hábitos, cumplir compromisos, crear sistemas que permitan que la voluntad de Dios se convierta en una realidad en mi vida. Vayan y traigan madera. De otra manera no tiene razón que subas al monte. Y número 3, reconstruyan mi casa. Y su casa no es otra cosa más que su reino. Dios les dice: reconstruyan mi casa. No basta con reconocer el problema, ni tampoco con recibir una palabra profética. Tenían que poner manos a la obra. La obediencia siempre llega a un momento en que tenemos que accionar. No se trata solo de decir sí, pero luego. Sí, pero ahorita no. La obediencia verdadera siempre tiene que llevarnos a la acción. Si una relación necesita restauración, hermano, si tu matrimonio necesita restauración, no basta solo con buscar una palabra. Hay que conversar, hay que perdonar, hay que cambiar hábitos. Si nuestras finanzas necesitan restauración, habrá que ajustar gastos, que cumplir responsabilidades, pagar deudas, aprender a no darme todo lo que quiero. Amén. Si Dios te llama a servir, si Dios te está llamando a servir, necesitas prepararte y comenzar. No lo postergues. No digas: sí, yo sé que Dios me ha llamado, pero si no lo estás haciendo, estás en desobediencia. Prepárate y comienza. Reconstruir significa tomar la presencia recibida en el monte y los principios representados por esa estructura y convertirlos en una realidad visible. Cuando un sacerdote y un rey cumplen su parte, mis hermanos, el reino de Dios comienza a establecerse. El sacerdote contempla cómo son las cosas en el cielo y el rey trabaja para que esa voluntad se manifieste en la tierra. Amén. Por eso dice en Proverbios 3:6: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No dice solo reconócelo en las actividades religiosas, reconócelo en el culto, porque mucha gente quiere venir a ver a Dios aquí, ¿no? Quiere sentir a Dios aquí. Pero la Biblia dice: reconócelo en todos tus caminos. Venimos aquí creyendo que Dios está en este lugar. Amén. Mínimamente. Pero Dios espera que lo reconozcamos en todo lo que nosotros somos. Reconócelo en tu hogar, reconócelo en tu trabajo, reconócelo en tus estudios, en tus finanzas, en tus decisiones y en todas tus relaciones. Eso es reconstruir la casa de Dios, que Él vuelva a estar en el centro de todo. Y quiero terminar con esto. El versículo 14 con el cual comenzamos dice: el Señor despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, lo mismo que el espíritu del resto del pueblo, y todos ellos acudieron a trabajar. El texto dice que Dios despertó sus espíritus, y esto significa que algo dentro de ellos estaba dormido. Amén. Porque ¿a quién se tiene que despertar si no es a quien está dormido? Zorobabel seguía siendo gobernador, Josué seguía siendo el sacerdote. Tenían sus títulos, pero habían perdido el sentido de su misión. También nosotros hoy podemos conservar nuestra identidad y nuestra posición como hijos de Dios. Tener una posición, tener un ministerio o un lenguaje espiritual, pero al mismo tiempo tener el espíritu dormido, hermano. Paz de Cristo. Podemos seguir asistiendo, cantando, trabajando, pero sin pasión, sin urgencia, sin propósito. Por eso necesitamos que Dios despierte nuestro espíritu y debemos observar el resultado. Acudieron a trabajar. Amén.
No se pusieron todos a brincar y a cantar y a danzar. Se pusieron a trabajar. El despertar espiritual verdadero produce obediencia. ¿Qué produce? No solamente levanta nuestras manos, hermano, también pone nuestras manos a la obra. No solamente nos hace sentir la presencia de Dios, nos hace asumir nuestra responsabilidad. Dios despertó el espíritu de Zorobabel para organizar la construcción y despertó el espíritu de Josué para restaurar la adoración. Y también con ello despertó el espíritu del pueblo, porque la obra no podía ser realizada solamente por los líderes. Todos tenían que poner manos a la obra. ¿Sabe, mi hermano? Algunos en este lugar necesitan despertar su espíritu sacerdotal. Han trabajado, han producido, pero han descuidado la presencia de Dios en ellos. Pero otros necesitan despertar su espíritu de rey, porque oran y escuchan y estudian, pero no han convertido la revelación en acciones concretas. Necesitamos ambas dimensiones despiertas, mis hermanos. Un corazón sensible a Dios, pero también unas manos dispuestas a trabajar. Presencia y principios, monte y madera, adoración y responsabilidad, sacerdocio y reino. Fuimos llamados a reconstruir la morada de Dios entre los seres humanos para que su reino se establezca aquí en esta tierra. No fuimos llamados a reconstruir solamente nuestra propia vida mientras ignoramos la casa de Dios. Dios se interesa por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestras necesidades, pero sabe que nada será verdaderamente ordenado mientras Él permanezca fuera del centro. Hermano, no importa cuánto te esfuerces, mientras Dios no esté en el centro de tu vida, nada podrá ser reconstruido adecuadamente. Tal vez muchos durante mucho tiempo han dicho: aún no es tiempo, todavía no. Cuando tenga más recursos voy a servir. Cuando tenga menos problemas voy a servir. Cuando me sienta preparado voy a obedecer. Pero la palabra del Señor viene hoy a nosotros: vayan al monte, traigan madera y reconstruyan mi casa. Sube a su presencia, trae acá sus principios y comienza de una vez a reconstruir la casa del Señor. Sabe, hermano, hermana, mi oración es que así como ocurrió con Zorobabel y con Josué, Dios despierte en nosotros ese espíritu de reyes y de sacerdotes, que despierte a quienes dejaron de buscar su presencia, que despierte a quienes dejaron enterradas sus capacidades, que despierte a los padres para levantar altares en sus hogares, que despierte a los jóvenes para llevar su reino a esta generación que tanto lo necesite, que despierte a los trabajadores, a los empresarios, a los maestros, a los profesionistas, para que comprendan que su vocación también puede ser un espacio de adoración para el Rey. Dios sigue buscando sacerdotes que suban al monte y reyes que traigan sus principios. Está buscando un pueblo que se levante y trabaje para la casa de su Dios. Ya no podemos postergarlo más, mis hermanos. Ya no podemos seguir diciendo: aún no es tiempo, todavía no. Hoy es el día de volver a colocar a Dios en el centro. Hoy es el día de volver a restaurar la adoración. Hoy es el día de ordenar nuestra vida bajo sus principios. Mis hermanos, hoy es el día de reconstruir una casa para Dios. Reyes y sacerdotes, hoy tenemos que empezar a reconstruir la casa del Señor. Puedes ponerte de pie. Alguien puede venir a este altar y decirle: Señor, despierta lo que está dormido en mí. Si mi sacerdote está dormido y sigo haciendo y haciendo y haciendo, pero sin dirección, sin propósito, sin pasión, despierta el sacerdote en mí. Y si es mi rey el que está dormido, porque oro y busco y estudio y busco la revelación, pero no hago nada con ella,
Hoy despierta el Rey que está en mí.